Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del Seminario de Investigación Internacional sobre Militancias Excéntricas y Pedagogías Alternativas. Vamos a escuchar la ponencia de Francisca García. Francisca es profesora e investigadora del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, en Santiago de Chile. Y nos va a presentar la ponencia que se titula Raúl Ruiz, la expulsión de los moros, metodologías artísticas de un mundo por venir. Bienvenida, Francisca, de adelante. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por la organización y la invitación a este encuentro maravilloso. Bueno, claro, yo llevo haciendo una investigación sobre cierta obra o parte de la obra del cineasta chileno Raúl Ruiz, que es un cineasta que tiene la particularidad que muchos conocen, porque su recepción crítica ha ido aumentando cada vez más, ¿no es cierto?, en distintos idiomas incluso, o sea, no solamente en español y en francés, sino que también últimamente en inglés. Pero creo constatar de que a pesar de que todos conocemos ese nombre y algunas anécdotas, muy pocas personas conocen realmente su obra, sus películas. Yo creo que sus películas son menos vistas que todo lo que sabemos tal vez de su biografía o de sus viajes. Eso como que ahí me acuerdo bueno, un investigador con el que estoy trabajando esto es Eric Boulot, él es cineasta francés, ¿no es cierto? Hemos estado conversando mucho de Ruiz y él tiene un ensayo que se llama Decir una película, que alude a todas esas películas que nosotros siempre hemos escuchado y que en el fondo se ven como rumores, pero que nadie ha visto, ¿no? Yo creo que con Raúl Ruiz pasa más o menos un poco eso. Ahora, solo para introducir, y en términos generales, sabemos de que Ruiz fue un prolífico, produjo decenas de películas en distintos formatos y muchas quedaron inacabadas, perdidas, extraviadas. Por lo tanto, obviamente, como ahora con las tecnologías digitales, ¿no es cierto?, se ha hecho posible el acceso a muchos materiales que habían quedado medio extraviados o perdidos. Pero el foco que yo he puesto en mi investigación tiene que ver con otra parte de su obra, que son una serie de videoinstalaciones que él montó en los años 90, ¿ya? O sea, quiere decir, ya caída la dictadura en Chile, ¿no es cierto? Aunque él no regresa a vivir nunca a Chile, pero en los años 90 él empieza a hacer una serie de viajes a Estados Unidos. Entonces mi investigación tiene que ver con la recuperación de ese momento, de esos viajes a Estados Unidos y la realización de las videoinstalaciones. Es un trabajo que, como ha sido común en mi metodología o en mi trayectoria, un trabajo bueno, que ocupa la metodología de archivos, ¿no es cierto?, de archivos alternos, alternativos, como queramos llamar, archivos del artista, que yo he podido recopilar a través de diferentes lugares. Es decir, tiene un punto de origen aquí bueno, en Viña del Mar, en realidad, donde está su archivo en Chile, que es un archivo que se ha ido armando como muy lentamente, y a partir de ahí, bueno, empiezo a contactar entonces a personas y que estuvieron ligadas entonces a estas videoinstalaciones. Ha sido un trabajo arqueológico, ¿no es cierto?, de reconstrucción en primer lugar, pero a partir de eso, que me he tardado algo así como 2 años en solo la reconstrucción de este puzzle, de este laberinto, ¿no? Porque hay distintas versiones de cómo se hizo, distintas versiones de las exposiciones en sí en distintas ciudades. Entonces, bueno, es como un dolor de cabeza siempre meterse con Ruiz, porque hay mucha simultaneidad. Entonces, una vez dice, este hombre está multiplicado por 10 y viviendo en 10 ciudades distintas a la vez. Entonces, bueno. Bueno, ya les voy a contar un poco entonces de esa reconstrucción, pero a partir de ahí entonces empiezan a aparecer unas preguntas ya a los 2 años, ¿no es cierto?, un poquito más densas, un poquito más teóricas, que eso es justamente lo que quisiera compartir con ustedes. Y además que esta investigación tiene una dimensión curatorial. Y entonces hay una serie de hitos, de exposiciones, que también tengo muchas preguntas que me gustaría compartirlas sobre esas decisiones curatoriales y cómo se materializa una exposición que de alguna manera permanezca o que dote de vida, ¿no es cierto?, a esta memoria, que permanezca como en vida, digamos, proyectando sus potencias hacia el futuro, a propósito de lo que hablábamos ayer del tiempo de la memoria, ¿no es cierto?, con Pablo, y no ahogarla, ¿no es cierto?, en algún ejercicio arqueológico medio fetichista o apolítico, etcétera. Pero también está la negociación con los museos, bueno,
Entonces ahí hablaremos de eso también, como qué significa hacer una exposición de nicho o hacer una exposición de público general, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, y otra como dimensión que tal vez me gustaría recalcar, que por supuesto no voy a aludir en esta presentación, es toda esta recepción crítica del cine de Ruiz. En general ha estado caracterizada por ser, por esa acaparación, ¿no es cierto?, que se le ha hecho en Francia del cineasta francés y en Chile del cineasta chileno. Por lo tanto, su trayectoria siempre ha estado dividida en dos partes, con pocos puentes entre sí, y los franceses no saben nada de la producción hasta el 73, que es la época en que vivió en Chile, y los chilenos sabemos poco de lo que él produjo, ¿no es cierto?, en Francia, al alero de la INA, el Instituto Nacional Audiovisual de París, o otros canales de televisión europeos, en Francia, en Italia, en Alemania, etc. ¿Ya? Eso como constatación, porque creo que también esta investigación tiende como a trazar otra cartografía, ¿ya? Como a romper con esa lógica medio nacionalista que lo que digo acá, por supuesto, es que el mismo Ruiz se resistía todo el tiempo, ¿no es cierto?, a esas convenciones identitarias, digamos, fijas o nacionales, ¿ya? Bueno, pues yo creo que ya podemos partir. Y en definitiva lo que voy a hacer es hacerme cargo entonces de esta obra menor, ¿no es cierto?, lo que está por los bordes, lo que no es su cine, pero que, sin embargo, obviamente su cine nos va a aportar claves o de sus mecanismos que van a contribuir mucho, ¿no es cierto?, a esta reconstrucción. Bueno, voy a leer un poco, entonces, primero voy a compartir. Bueno, les va a parecer tal vez un poco excesiva la presentación en su despliegue visual o en la barroquería, pero creo que estoy muy contaminada con todos los archivos que estoy viendo y está un poco en el espíritu ruisiano. Ahí, ahí, ¿no? ¿Bien? Ya. Bueno, la masificación actual de la imagen audiovisual a partir de usuarios que manipulan aparatos digitales de bolsillo opera reformulando las relaciones tradicionales entre arte, cultura y vida cotidiana. Estas prácticas comunes y corrientes no pueden comprenderse desconectadas de un contexto cultural y conflictivo más amplio que tiene como referencia fundamental los movimientos del capitalismo extractivo y la fuerza cultural homogeneizante de la globalización. Entre otras cosas, ambos fenómenos han relocalizado la geografía mundial según nuevos parámetros de relaciones culturales e intercambios de mercancías, y con ello han redefinido los territorios periféricos modernos en una condición espacio-temporal nueva de vidas sobrantes, esotéricas y precarias. Y ahí estoy dialogando un poco con esta redefinición de las periferias modernas, con algunos textos de Matías Ayala, Jens Andermann, Vittoria Borsó, Alejandra Botinelli, también el texto sobre hospitalidad de Derrida, más por ahí. Bueno, hay muchas lecturas acá que no las tengo tampoco todas acabadas, porque como les digo, recién estoy entrando como en esta dimensión de poder como plantear algo un poco más teórico, ¿no es cierto?, del trabajo de arqueológico. El crítico Jens Andermann ha propuesto pensar los lugares de enunciación. Vamos a poner esta lámina. El crítico Jens Andermann ha propuesto pensar los lugares de enunciación o las fórmulas artísticas que escapan a los códigos estéticos occidentales bajo la noción de inmundo, un desarrollo teórico que responde precisamente a la estética del despojo, de lo que ha sido desprovisto de mundo, los vestigios de la historia y del espacio. La concepción situada que Andermann desarrolla respecto del arte y de la vida exploran la condición cultural de los territorios periféricos de la modernidad, hoy territorios en disputa entre el capital extractivista y las comunidades no occidentales. Cito: el inmundo, ese espacio-tiempo de sobrevida que sucede al fin, es también y quizás ante todo una crisis del lenguaje, un momento de enorme dificultad para hacerse entender y para restablecer comunidad a partir de sentidos compartidos. Andermann 2018, que es la referencia que aparece ahí en pantalla. Bueno, en esta línea se inscriben también, como lo dije, ¿no es cierto?, la concepción del confín de Alejandra Botinelli, que la toma de Foucault, y de las provincias, que está trabajando actualmente Constanza Cereza y Bettina Kaisman, ¿no?, en algún trabajo colaborativo que tienen. Todas estas visiones que presentan estéticas situadas y enunciadas desde los territorios de la crisis planetaria y el así llamado tiempo del desenlace, ¿no? Y ahí cito a Sergio Rojas.
a propósito de reflexiones sobre las temporalidades, ¿no es cierto?, en el contexto del antropoceno, ¿no? Bueno, este llamado tiempo del desenlace, pero desde donde se asoma una vida potencial, una imaginación de futuro o un tiempo por venir. Y ahí, bueno, algunas de las bibliografías que me rondan y que están ahí en mi escritorio por leer, más que leídas, son el texto de Danowski y Viveiros, ¿no es cierto? Hay un mundo por venir, ensayo sobre los miedos y los fines, Chakrabarty, The Human Condition in the Anthropocene, Haraway, Staying with the Trouble, hay un texto de Jennifer Fay que se llama sobre cine y antropoceno, que se llama Inhospitable World, Cinema in the Time of the Anthropocene. La imagen que vemos en la pantalla corresponde a la película Ahora te vamos a llamar hermano. En realidad es un cortometraje. No, ojalá lo pudiéramos ver, dura 12 minutos, pero lo vamos a dejar para después, por si acaso. Es una película interesante en la medida que marca una postura respecto al hacer documental que Ruiz tenía en el año 71, que se diferenciaba, como vamos a ver, mucho de sus coetáneos. Y es una película, Ruiz, como trabajador de la Unidad Popular, porque no era una persona que estuviera excluida, ¿no es cierto?, del proceso chileno, acompaña entonces al presidente Salvador Allende, entre otros profesionales, digamos, para registrar, su tarea es registrar entonces la visita de Allende en los territorios aledaños a Temuco, ¿no?, en el sur de Chile, en los territorios de Hualmapu, donde están las comunidades mapuche. Ahora, la transgresión que hace Ruiz es, en vez de filmar a Salvador Allende, ¿no es cierto?, y a sus audiencias, bueno, entrevista a los comuneros, ¿ya? La película, bueno, sale Salvador Allende también en la segunda parte, pero la película sobre todo está enfocada en una demanda en primera persona, ¿no es cierto?, que se expresa incluso en Mapudungún. O sea, es un texto, es una película nacional, pero que por primera vez se filma, ¿no es cierto?, en lengua mapuche, ¿sí? Entonces ahí también vamos a entender como su visión política del cine, mucho más cerca de lo minoritario, ¿no es cierto?, y de la diferencia, que de los estereotipos nacionales, ¿no? A ver si puedo, no. Voy a pasar la lámina. Ahí. Ahí. Bueno, y aquí vamos a tener de fondo nada más este otro filme que es Diálogo de Exiliados. Bueno, en relación entonces a estos problemas iniciales, que son varios, diría yo, la propuesta de lectura establece que las videoinstalaciones de Ruiz suponen una enunciación artística que escaparía a los códigos estéticos occidentales, si es que esto es posible, y ojalá que podamos hablar de eso, y que configura lugares y comunidades que se enfrentan a la crisis extractiva actual y abren posibilidades de vida futura. Esta propuesta que supone que el objeto de estudio plantea una condición cultural y geopolítica específica que no remitiría a lo latinoamericano en tanto periférico, atrasado, según los parámetros geopolíticos modernos, sino una condición inmunda o provinciana que enfatizaría estratégicamente la diferencia cultural, en la medida que le permita al cineasta instalarse en los centros metropolitanos del arte contemporáneo y a la vez plantear metodologías artísticas que subvierten los valores extractivos. Acá yo diría como esta como diferencia cultural que yo estoy tratando de describir, por supuesto que no tiene que ver con un autoexotismo, ¿no es cierto?, que podría ser, ¿no es cierto?, una estrategia de asimilación, sino que es otra cosa que está más cerca de la piratería y que me gustaría que también podamos comentar eso, ¿no? Como que estoy como tratando de ver, bueno, qué es lo que hay, ¿no es cierto?, en Ruiz, que a propósito de lo que hablábamos ayer de la teoría del archivo, lo que Alexandra rescataba, ¿no es cierto?, estas historias olvidadas, yo creo que Ruiz ha sido el cineasta más recepcionado del cine chileno, o sea, no podríamos hablar en ningún momento de que es un cineasta excluido o olvidado, de ninguna manera. Hay que problematizar esa recepción, pero al mismo tiempo investigar cómo fue posible que él generara esa recepción también, ¿no es cierto? Eso es lo que más nos llama la atención. La película Diálogo de Exiliados está online, está ahí, la pueden ver, es una película que la hace Ruiz al llegar a Francia, lo que le valió también la distancia con las comunidades latinoamericanas y chilenas, porque lo que él hace en esta película es hacer un retrato muy cotidiano del exiliado recién llegado a Europa, que busca trabajo, que no conoce el idioma, ¿no es cierto? Se desacraliza un poco la valentía y el heroísmo revolucionario.
la voy a mencionar por ahí también. Raúl Ruiz fue un artista crítico de los estereotipos culturales y las identidades fijas, condicionan estrecha relación con los tránsitos de su biografía. Nace en Puerto Montt, pasa su adolescencia en Villa Alemana, trabaja profesionalmente en Santiago y en México, estudia en Santa Fe en Argentina, se exilia en París. Al cambiar su residencia a París, el cineasta permanece en movimiento, pues mantiene encargos de televisión de distintas emisoras europeas y también viaja a Honduras, entre otros muchos viajes y residencias en ciudades no capitales. Además de un prolífico cineasta del exilio chileno, fue un profesor universitario, un teórico del cine, de la imagen y de las audiencias. No solo plantea múltiples hipótesis artísticas y culturales en sus seminarios y sus textos teóricos, sino también desde una perspectiva práctica en los diversos medios y formatos del cine que exploró. Largos, medios y cortometrajes, documentales artísticos, entre comillas, series de televisión, cápsulas de video, escenografías para teatro y ópera, instalaciones y textos literarios. La hibridez artística es un procedimiento habitual desde los comienzos de su trayectoria. Antes de 1973 escribió guiones de teleseries en México. Ese capítulo habría que investigarlo, que me gustaría mucho como que aparezca, porque la verdad que es una información que aparece, se copia de un documento a otro, pero no hay una investigación profunda ahí de su estadía en México. Bueno, y textos para teatro que luego se transformaron en guiones, lo que evidencia que la hibridez artística en su programa no se debe exclusivamente al desplazamiento de la imagen cinematográfica, como el cine expandido, digamos, sino que también a partir del desplazamiento de textos y materialidades en un sentido multidireccional al interior del campo de las artes. Se podría decir que Ruiz parte en el teatro, también eso nos aporta como una orientación, esa sería como una de sus disciplinas iniciales. Además, bueno, les comento que su cine, incluso su cine temprano, en ese momento tan politizado antes del 73, supera las divisiones tradicionales entre izquierda y derecha política. En películas como Tres Tristes Tigres del año 68, Nadie dijo nada del 71, Realismo socialista. El cineasta en esta época se aleja del cine militante proponiendo una metodología de investigación que él mismo llamó cine de indagación, que se proponía registrar antes que mistificar el proceso político chileno de la Unidad Popular. Eso era una cita. En palabras de Bruno Cunio, esta metodología está basada en, cito, una praxis indagatoria que se pone en servicio de un descubrimiento de ciertas claves escondidas en la cultura nacional y que tiene por objeto reconocerse como reflejo de una chilenidad que hasta entonces era necesario discutir y evidenciar. El carácter político de sus filmes, ¿no es cierto?, como político, entre comillas, no recae entonces en las representaciones didácticas o del compromiso que orientaron en general el cine político de sus coetáneos chilenos y americanos. En su caso, la búsqueda o la construcción de un cine político se concentró en la exploración de aquellos elementos imperceptibles a la mirada del poder y los partidos políticos que constituyen a la cultura chilena en sus tensiones y contradicciones. Aquí hay una cita de Fernando Pérez que dice, deconstruye la idea de homogeneidad de la cultura chilena y remite a la búsqueda de una comunidad, una compilación de un nosotros, siempre múltiple, ¿no? Y otra cita de Valeria de los Ríos, en su cine los pueblos son expuestos en su diferencia, no en su identidad, de manera liberadora, alejándose de los estereotipos. Bueno, después, en sintonía entonces con esta postura crítica de lo nacional, considero también, un poco ya les había comentado, que su obra se resiste a las etiquetas nacionales, ¿no es cierto?, esta recepción que ha tenido desde Chile y Francia. Y especialmente importante para esta investigación entonces son sus viajes a Estados Unidos durante los años 90, entonces, donde además de montar instalaciones como la expulsión de los moros en Boston y en Santa Bárbara y todos los males del mundo en el MoCA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, el cineasta realiza películas colaborativas con estudiantes, por ejemplo, el Club Suicida con los estudiantes de Duke, ¿no es cierto? Y películas independientes como The Golden Boat, filmada en Nueva York. Todo esto durante la primera parte de los años 90. Bueno, y sumado a ello, algo también muy relevante es que las conferencias que Ruiz dictó en las universidades norteamericanas en el contexto de sus seminarios se tradujeron y recopilaron bajo el título de las poéticas del cine,
que es el libro fundamental de reflexión y referencia teórica de su obra, cuya primera edición fue publicada en París, en francés, cosa que fue también bien monstruosa, porque él daba sus charlas en inglés, pero las escribía primero en español, y la primera vez que se publicaron fueron en francés. Entonces, esa primera edición en realidad era como ya una traducción de la traducción de la traducción. Finalmente, de hecho, en español se publica en el año 2000, creo, o sea, 5 años después. Bueno, de esta manera la investigación también, como les había dicho, reformula la cartografía crítica, ¿no es cierto?, de esta trayectoria. Esta es una carta del archivo de unos diálogos entre Moreira y Raúl Ruiz, que fueron Alberto Moreiras, que en ese tiempo trabajaba en Duke, que fueron grandes amigos, y bueno, y Moreiras lo invitaba, ¿no es cierto?, a Duke, lo invitó al menos 2 veces, el 93 y el 96, a pasar semestres completos, ¿no es cierto?, como profesor. Ahora, me hizo mucho sentido también, este también es un capítulo que está por recabar, ¿no es cierto?, por reconstruir como el Ruiz docente, porque sus metodologías de trabajo definitivamente no coincidían, ¿no es cierto?, con el profesor, digamos, de la academia norteamericana, de la que él se reía bastante, y él lo que hacía eran talleres como prácticos de realización cinematográfica. Bueno, también me he conseguido algunos registros en video de esos seminarios que dio en Harvard del año 90, pero bueno, ahí también hay toda una cosa de metodología docente, artístico-pedagógico, podríamos decir, que sería muy interesante también de trabajar, que de hecho a mí me tiene muy motivada de meterme ahí, así que en algún momento me voy a pegar ese desvío. Estas son las poéticas del cine en distintas versiones, trayectorias y, o sea, idiomas. La última es la que vemos ¿no es cierto?, aquí, editada por la Universidad Diego Portales en Santiago, 2013, que incluye las poéticas 3, digamos, que son una recopilación ya final, póstuma, ¿no es cierto?, de textos teóricos. La escritura de Ruiz también merecería un análisis de una conferencia mayor. Es una escritura muy heterodoxa, obviamente una escritura teórica con unos referentes que atraviesan los siglos de historia. O sea, la biblioteca de Ruiz es una biblioteca que no está ni geográficamente delimitada ni temporalmente delimitada. Entonces ahí tenemos una suerte de Aleph también, ¿no?, como operando en estos ensayos, haciendo conexiones inesperadas, y muchas veces también muchas ficciones están incluidas en los textos teóricos, porque él, para explicar ciertos procesos o procedimientos cinematográficos, cuenta historias, es como un storyteller, ¿no? Entonces como que cuenta historias, te pone al lector en una situación, y bueno, después acaba la historia y dice, bueno, entonces ahí como que concluye. Se ocupa las historias y las ficciones también para explicar ciertas categorías, eso es muy interesante. Ahora, un ensayo de 20 páginas puedes demorar, yo creo, 2 horas en leerlo, o sea, también tiene esa densidad. Bueno, es un ensayo fundamental que yo he estado ocupando, ¿no es cierto?, que es por un cine chamánico, de la Poética 1. Entonces, bueno, para elaborar un poco este enfoque cultural, que era un poco lo que denunciaba al comienzo, ¿no es cierto?, estoy como ocupando esta categoría de lo hechizo, ¿no es cierto?, que él mismo propone en este ensayo por un cine chamánico, muy velozmente, o sea, lo incluye en una línea, digamos, que es lo que aparece ahí citado, pero yo me agarro un poco de esa palabra, de esa palabra como polisémica, ¿no?, que por una parte, como en su doble acepción, ¿no es cierto?, relaciona materialidad y esoteria, ¿no? Lo hechizo como palabra chilena que alude a los ensamblajes a partir de cosas recogidas o recicladas, la economía del reciclaje con los objetos construidos con cadáveres tecnológicos, chatarra o basura. Esa también es una reflexión de Valentina Montero, que es una curadora que trabaja con tecnologías, y que denotan una condición cultural y geopolítica de las zonas distanciadas de los privilegios del norte global, en donde las comunidades generan sus propias alternativas a problemas concretos a partir del ensamblaje de 2 o más elementos. Y el hechizo, la otra parte que tiene que ver con la brujería, ¿no?, también con la hipnosis que la misma industria del cine produce en los espectadores en el marco de la entretención, y bueno, que incluye además todo esto de los hechizos, los mundos de la magia, los saberes esotéricos, las imágenes que emergen entre el sueño y la vigilia. Todo ello conforman foco de investigación de Raúl Ruiz. Su cine en general ha sido también recepcionado mucho desde el psicoanálisis y el surrealismo, ¿no? Como todas estas imágenes entre el sueño y la vigilia son muy relevantes.
Bueno, todos estos focos que digo yo en mi investigación serán analizados y desempaquetados, digo, en función de la literatura teórica existente. Es como un proyecto, no es que lo haya realizado todavía, ¿ya? Bueno, las instalaciones, la expulsión de los moros en concreto, porque es la que quiero revisar, y no quiero alargarme tanto, entonces cuando ya quedan 5 minutos ustedes me paran y vemos directamente las fotos de las instalaciones, porque si no, esta cuestión es muy larga. Bueno, en términos generales, lo que yo he entendido de las instalaciones es que estas fueron construidas como escenografías o sets de filmación abiertos en espacios de arte contemporáneo, a partir de objetos reciclados obtenidos en mercados de pulgas o en instituciones públicas. Hay objetos de hospitales, de iglesias, etcétera, y a su vez, estas conforman recorridos, porque las instalaciones de Ruiz no es que sean un solo dispositivo, sino que son espaciales y hacen al espectador recorrer distintas salas. Y de esa manera lo que yo propongo, además de reciclar objetos, como de objetos hechizos, ¿no? También cooptan o embrujan de alguna manera al espectador que para hacerlo cómplice involuntario de una serie de tensiones políticas vigentes hasta el día de hoy, que son las memorias de los excluidos, los sobrantes, los despojados, ¿no? Acordémonos del título de esta exposición en específico, que es La expulsión de los moros, que narra, por supuesto, la expulsión de los moros de España, ¿no? Bueno, la dimensión hechiza en el proyecto de Ruiz tiene que ver también con una praxis o modo de hacer originario de él o de cultural, digamos, que viaja con él e interviene o se incrusta en el campo cultural tanto francés, europeo o estadounidense. Este modo de hacer estratégico le permite construir una economía en funcionamiento permanente que se traduce en el desarrollo de proyectos simultáneos. A esta economía él mismo la identifica con el barroco. Y ahí pongo esa cita que son de dos fuentes distintas. El barroco no atañe prioritariamente al arte, dice en una entrevista. En otra parte dice, es un ejercicio de estilo. Creo que en Francia resulta muy difícil hacerle comprender a la gente que lo que llamamos barroco es una economía. Es un modo de economizar, no un derroche. No hay que confundir el barroco con el rococó, sino más bien compararlo con algunos restaurantes del sur de Francia donde hay muy poco espacio y en él se mete el máximo número de personas para tener el mayor número de clientes. Es un tipo de economía que funciona, dice. Estas declaraciones pueden interpelar además, ¿no es cierto?, además de ayudarnos a comprender como ¿no es cierto?, su estrategia, interpelar las definiciones de imagen barroca con que la crítica francesa abordó su cine en los años 80, desde una perspectiva francesa, por supuesto, y no considerando todas las tradiciones barrocas latinoamericanas, ¿no es cierto?, de Sarduy, por ejemplo. Bien, en 1990, ¿no es cierto? Ruiz aprovecha su estancia como profesor en el Carpenter Center de la Universidad de Harvard para presentar su instalación de Expulsion of the Moors en el Instituto de Arte Contemporáneo, el ICA, ¿no?, de Boston, la cual tuvo luego al menos 3 versiones posteriores en Estados Unidos y Europa, entre 1990 y 1991. Puede que su posición como profesor visitante, sumado al agitado, pues tampoco es una historia esa que he podido reconstruir. Cómo llega Ruiz a Harvard, eso no lo tengo todavía claro para nada. Puede que su posición como profesor visitante, sumado al agitado contexto curatorial y artístico contemporáneo, despierte en Ruiz la motivación de ocupar el museo, cosa que hasta esa fecha no habría realizado en Francia, que era su país de residencia desde el año 73. También considerando que, esto como un paréntesis, de que en Francia los cineastas franceses también han empezado a hacer desplazamientos, ¿no es cierto?, del cine a los museos, al Pompidou, etc. Entonces, es como si Ruiz saliera de Francia y se liberara también de ese campo cultural francés y se permitiera a sí mismo experimentar en el museo, pues como algunas especulaciones. Desde los años 80 los museos estadounidenses han comenzado a generar cruces programáticos con el audiovisual y muchas veces es la misma industria de la televisión la que financia programas curatoriales en torno a las hibridaciones del cine expandido. Este es el caso del montaje de La expulsión de los moros, que fue comisariado por Cathy Huffman, que ella llevaba este programa que es The Cat Fund, una alianza entre la ICA y la televisión pública de Boston.
Bajo este programa ya se habían levantado exposiciones de Laurie Anderson, de Bill Viola, entre otros artistas que exploraban con el video, ¿ya? Aquí brevemente explicar que la noción de expanded cinema, ¿no es cierto?, de cine expandido, que fue propuesta en el año 70, ¿no es cierto?, por Jen Jungblut, considera el video como un formato artístico, ¿no es cierto?, y este libro es importante, se publica en un contexto de la aparición de los equipos portátiles de video, y con sus procesamientos electrónicos ligados a computadoras, y entonces desde entonces esta noción de cine expandido, que no voy a profundizar más que este párrafo, ha gozado de cierta popularidad, sobre todo en circuitos internacionales, metropolitanos del arte, ¿no es cierto?, en esta década, los años 90, y estas exposiciones presentan propuestas artísticas que deconstruyen el paradigma fílmico tradicional, es decir, la sala de teatro, el proyector, el diseño de butacas, ¿no es cierto?, que mantienen inmóvil al espectador, la pantalla única de grandes dimensiones, todo eso pasa a ser deconstruido, digamos, por estas instalaciones. Y bueno, según esta noción y la crítica del cine expandido, las instalaciones propondrían una crítica al espectador burgués, lo que también podríamos cuestionar si es así o no, ¿no es cierto? En tanto de que lo mueve, ¿no es cierto?, de las butacas del cine, y también al espectador burgués de las bellas artes, ¿no es cierto?, este último identificado por el rol contemplativo de imágenes fijas en los muros del museo, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es como el boletín informativo de esa exposición. Es un documento que pude conseguir a través del productor de la exposición, que se llama Jordi Torrent, que es un cineasta catalán que vive en Nueva York hasta el día de hoy. Él apoyó mucho a Ruiz en su viaje a Estados Unidos y me ha facilitado mucho material. Básicamente lo que publica es una entrevista que luego les puedo dar un link, porque hay una entrevista que Jordi le hace a Ruiz en video y está publicada, entonces creo que es mejor escucharla que leerla acá en inglés. Bueno, Ruiz hablando inglés, ese es otro problema. O sea, también los montajes culturales, ¿no es cierto? Las capas, lo barroco, otra vez, ¿no? Como muy interesante. O sea, solo podríamos hacer un análisis lingüístico, digamos, de ese discurso. Bueno, ahora sí que me paso a la expulsión de los moros, y concretamente no sé cuánto estoy bien de tiempo, todavía, 5 minutos, ¿sí? Ya. La expulsión de los moros se concibe como un recorrido espacial con escenificaciones que se disponen en distintas salas o galerías que están pobladas de objetos, aparatos e imágenes proyectadas para contar de un modo alegórico la historia de España. Según el propio cineasta, su preocupación era trabajar en torno a los esfuerzos que durante muchos siglos las comunidades de moros y cristianos tuvieron que hacer para convivir y entenderse mutuamente en un mismo territorio. No, cito a Ruiz, no es sobre la cristiandad o el islam, sino sobre el complejo mecanismo que separó a dos comunidades y el esfuerzo por reunirlas. Eso dice en una entrevista del mismo año 90. Aquí se enlaza con las otras alegorías de expulsados de su cine. O sea, lo que quiero decir es que el tema de los expulsados no es un tema nuevo, ¿no es cierto? Que me gustaría aquí entenderlo en un marco mayor. En diálogo con el problema central, entonces, de esta instalación, se podría vincular un arco amplio de investigación en torno a las culturas minoritarias, la presencia de expulsados, dominados o subalternos en su cine, tensión a los argumentos de películas como La expropiación, del 74, Utopía o El cuerpo repartido y El mundo al revés, Alemania-Honduras, 1975, o de los acontecimientos importantes de la gente común, Francia, 1979. La presencia de estos sujetos o comunidades se justifica siempre desde la perspectiva de analizar y contextualizar las relaciones de poder, algo que también vimos en el film inicial, Ahora te vamos a llamar hermano. Ahora, lo que podrían constatar es que la presencia de estos exiliados, despojados, excluidos, no está abordada desde una perspectiva de la víctima, ¿no es cierto? Y eso también es lo que lo hace ser muy rico. Entonces creo que podemos conversar de eso. No es una denuncia en ese sentido, no hay una denuncia en su perspectiva, en la construcción de esa imagen, ¿no? Bueno, ahora te vamos a llamar hermano, bueno, y también el diálogo de exiliados, que algo les mencioné, que desacraliza la impronta del héroe revolucionario a través de un retrato irónico y distanciado sobre los exiliados chilenos recién llegados a París.
La expulsión de los moros toma su nombre del cuadro homónimo de Diego de Velázquez, una pintura desaparecida de 1627 que ardió en el incendio del Alcázar de Madrid, un siglo después de su realización y de la cual no hemos heredado ninguna imagen. Entonces lo que se propone Ruiz es hacer una instalación sobre este cuadro del que no conocemos ninguna imagen. Según los testimonios, este cuadro se realiza en el contexto de un concurso de pintura de grandes proporciones abierto por Felipe IV, bajo el único tema de la expulsión de los moriscos del territorio español. El ganador de dicho concurso fue Velázquez, y según descripciones de la época, y aquí cito las crónicas, en medio de este cuadro está el señor rey Felipe III armado, y con bastón en la mano señalando una tropa de hombres, mujeres y niños, que llorosos van conducidos por algunos soldados, y a lo lejos unos carros, y un pedazo de marina, con algunas embarcaciones para transportarlos, dice un historiador español. Este autor, que es José María Calleja, sostiene que tras el concurso el único motivo de la corona, por supuesto, que era legitimar la expulsión y a su vez su propio engrandecimiento, cosa que desde una perspectiva actual, la expulsión de los moriscos de Diego Velázquez, más que glorificar la diáspora morisca, lo que representa es uno de los momentos más trágicos de nuestra historia, dice Calleja, el que daría fin oficial a más de 9 siglos de presencia islámica en España. ¿Ya? Bueno, Velázquez interesa a Ruiz en muchos contextos. Hay películas sobre Ruiz que el mismo Ruiz, o sea, películas sobre Velázquez del Ruiz, del propio Ruiz, que no vamos a comentar ahora, pero en cuanto es el pintor elíptico, podríamos decir, ¿no es cierto?, con Sarduy, de su tiempo, si se consideran las teorías barrocas latinoamericanas. No solo es el pintor oficial de la monarquía española durante el siglo XVII, sino también el retratista del descentramiento, que llegó a incorporar el documental de su propia pintura dentro del cuadro, ¿no? En el lienzo Las Meninas, el pintor se incluye pintando la imagen de este cuadro dedicado a la familia real. El quiebre de la representación pictórica desde una perspectiva barroca que propone este lienzo se relaciona estrechamente con el descentramiento que experimenta la historia de España desde el descubrimiento, comillas, de América y los consiguientes viajes transatlánticos de la conquista que expanden y desterritorializan la península. Bueno, y aquí ya voy terminando. Pero ¿cuál sería la relación de estos conflictos multiculturales con la figura de Velázquez? El cineasta responde a esta pregunta explicando que Velázquez representa la España colonial, la España de las tres culturas, española, americana y mora. Es una suerte de, dice, maestro de ceremonias de este proceso de autoamputación. Velázquez fue además un templario, por lo tanto un caballero de una orden que busca trazar puentes entre religiones distintas, al modo de un diplomático, un místico. Este interés está estrechamente relacionado con la dimensión política ya mencionada del programa de Ruiz, que aboga por hacer saltar las diferencias y construir puentes, ¿no?, más allá de ahondar en las autenticidades y los estereotipos. Ruiz señala, el misticismo es un punto de encuentro entre diferentes comunidades. Esto explicaría para él cómo los místicos cristianos se inspiraron mucho en los místicos islámicos del siglo XII. Yo ya les decía que la biblioteca de Ruiz, ¿no es cierto?, recorre todos los siglos. O sea, pasar por ahí es aprender también a recepcionar, digo, textos que estaban muy lejanos. La pieza de Ruiz nació originalmente como una película que sería enviada al Metropolitan en Nueva York, que se encargaba a distintos directores de cine sobre filmes sobre bellas artes. Entonces ahí Ruiz ofrece esta película sobre el desaparecido cuadro de Velázquez, pero al final, bueno, esto me lo cuenta Jordi Torres, no resulta eso, y entonces en cambio se hace la instalación en Boston. Bueno, ya, esta versión de la instalación tuvo tuvo 5 salas, de las cuales solamente tenemos 4 fotografías hasta la fecha, porque hemos encontrado estas fotos. Esta es una sala que se llamó La Alegoría de los Sueños, que está inspirada en el Escorial, ¿no? Es una sala muy curiosa porque uno la ve desde arriba, ¿ya? O sea, estamos como espectadores asomados de un balcón. Se proyecta este video, esta película de un sujeto durmiendo, ¿no es cierto?, lo que es el suelo, pero es el cielo. Ahí hay una confusión como de los espacios, de las orientaciones. Estos cuadros a mano izquierda, que parecen ser retratos, ¿no es cierto?, que es un poco lo que decía el guión original, como retratos de la corte, en realidad son pantallas planas, estamos en el año 90, y son retratos que se mueven, ¿no? O sea, está todo ese juego como las tensiones entre la imagen fija y la imagen
animada, ¿no? Del cine. Son fragmentos además de sus propias películas, hay una especie de reciclaje también de sus propios materiales que se ponen aquí en la instalación. Otra sala, por ejemplo, bueno, estos son los fotogramas de Edipo, que es la película una de las películas que se usa para esta instalación. Otra sala es la alegoría de la esperanza. Es una sala que de alguna manera recuerda o replica las columnas de la mezquita de Córdoba. Hay que como constatar que si bien en Estados Unidos la recepción de esta instalación fue siempre como muy bullada, muy optimista, por ejemplo, cuando se monta en Valencia, la exposición tiene una muy mala crítica. Y eso a mí me parecía muy interesante, porque los españoles, ¿no es cierto?, hablan de esta cosa cutre, como barata, ¿no es cierto?, de Ruiz, que obviamente es parte de su estrategia, ¿no es cierto? Esta palabra, o sea, esa crítica aparece por lo menos en 3 notas de prensa, como que no se entiende bien, como esta cosa como barata, con bolsas de basura, ¿no es cierto?, que se cuelgan, como que hay más imágenes de Valencia, y como que la cosa barroca, por así decir, ¿no? O latinoamericana, de algún modo, también de lo que habíamos hablado, de lo hechizo, como que bueno, no adquiere, como que no se entiende, digamos, esa poética, digamos, en España, pero sí en Estados Unidos, imagínense aquí, como en el ICA de Harvard, ¿no es cierto?, se monta así. Entonces estos pilares, uno diría, bueno, como que son unas escenografías como bien simples, ¿no es cierto? Sobre la mezquita de Córdoba hay una campana en la mitad que emite como unas campanadas y unas proyecciones de un monje o de un sujeto que hablan, ¿cómo se llama? Bueno, Ana nos va a ayudar aquí, la lengua, la mixtura como aljamiano, ¿no? Como esta lengua entre español y, bueno, está muteada Ana. Ya, bueno, no importa. Como que en el fondo lo que él hace de sonido sonoramente es mezclar, ¿no es cierto?, los idiomas como bueno, que constituyen como esta escena como inmersiva de alguna manera. Esta es la alegoría a la esperanza, esta es la alegoría a la memoria que reproduce la sala de estar de Franco, eso es como el referente. En una parte, en un proyector, si ustedes ven aquí, hay unos monitores de televisión de los años 50, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Ruiz va al palacio, ¿no es cierto?, de Franco y queda como muy impactado de la sobriedad, ¿no es cierto?, de este personaje, pero como del manejo poderoso, de este personaje poderoso, pero la sobriedad con que vivía este palacio, y entonces lo que hace es reproducir eso como el típico living burgués, ¿no es cierto?, sala de estar, y en los monitores se pasaba el nodo en la instalación, que era el noticiario franquista, ¿no es cierto?, que se proyectaba en todos los cines de España. Bueno, y las escenas en donde Franco iba acompañado de su guardia mora, que era la guardia que lo acompañaba para todos lados, ¿no? Entonces también está lo que Ruiz pensaba cuando era niño, veía a la guardia mora de Franco, pensaba bueno, que ya eran todos amigos, ¿no? Él siempre como que comenta eso, no entendía por qué la guardia mora escoltaba a Franco, ¿no? Como ese dilema. Y alegoría a la memoria. Y acá, bueno, esta es parte del guión inicial que yo diría que es el primer documento que vi, que es lo que abría mi presentación y ahora lo que lo cierra, que es un poco donde se describe de manera muy literaria lo que podría ser una instalación. Y aquí lo que quería destacar también es el rol, lo que hablé en un principio, como el rol del espectador, o cómo se activa, ¿no es cierto?, el espacio de recepción, que es algo que el cine en definitiva no puede hacer, ¿no? Yo creo que aquí es una clave como muy importante de este laboratorio que Ruiz instala en el museo, ¿no es cierto?, para trabajar con los espectadores. Y ahí yo hago una última reflexión que dice, bueno, la instalación se concebirá a partir de este momento como un juego de cooperación, entonces involuntaria, donde los espectadores ocupan el rol de los actores de un film, ¿no es cierto? Como que en sus recorridos filman una película y dotan de representación al cuadro desaparecido. Asimismo, reviven con sus propios cuerpos el drama interno de la expulsión histórica de los moros y más aún, experimentan las expulsiones y exclusiones vigentes en la cultura contemporánea. ¿Ya? Y en esta parte, como que yo destaco en el documento, es justo donde dice, bueno, poco a poco las luces se apagan, el público se ve semi-reflejado en un espejo, sobre el que reconocemos ahora el cuadro perdido de Velázquez, al cual el público se confunde. Es como muy bonita la imagen, porque en el fondo el público reflejado en un espejo pasa a reconstruir esta imagen, ¿no es cierto?, de la expulsión de los moros. Hay algo muy poético ahí que me pareció bonito. Ahí termino. Gracias.